Emisora Minuto de Dios presenta al sacerdote eudista Fidel Oñoro con su programa Palabra Vivificante. Vamos a leer hoy el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero ay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En pocos versículos, los versículos 1 al 6 del capítulo 17 de este tercer evangelio, nuestro evangelista Lucas agrupa dichos de Jesús que cuando comparamos con otro evangelio como el de Mateo, podemos notar que esos mismos dichos aparecen sí, pero en contextos muy diferentes y dispersos. Pero aquí han sido juntados y colocados bajo un mismo telón de fondo. Nos encontramos con 3 temas. 3. Primero, el escándalo. 2, el perdón. Y tercero, la fe. Vamos a verlos uno por uno. Primero, el tema del escándalo. El término escándalo literalmente indica una piedra de tropiezo. El contexto original del término, tanto en su etimología, en la lengua griega, como el uso que se le daba en general en el mundo antiguo, era este: un obstáculo que los ladrones colocaban en medio de un camino para hacer tropezar a los transeúntes con el fin de robarles sus posesiones. De ahí viene la palabra skandalon en griego, que en español suena casi literal, escándalo. Y Jesús lleva a cabo una observación realista, muy realista, que parte de la experiencia. Jesús afirma en el Evangelio de hoy que siempre habrá escándalos, que serán inevitables los escándalos. Y aquí Jesús no nos dice explícitamente a qué tipo de escándalos se refiere. Pero cuando nosotros miramos el conjunto del Evangelio de Lucas, nos encontramos con algunos ejemplos. Un escándalo, por ejemplo, es la actitud del rico Epulón, que ni siquiera ve al pobre que está apostado a su puerta, muerto de hambre, lo ignora. Eso es un escándalo. En este mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 23, cuando Juan Bautista le manda preguntar a Jesús si él es el Mesías o tiene que esperar a otro, Jesús le hace la lista de las obras que él realiza. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos cojos caminan, y termina diciendo: y bienaventurado el que no halle escándalo en mí, el que no halle en mí un motivo de escándalo. El mismo Jesús se refería a él mismo también como un motivo de escándalo. Uno puede escandalizarse por un Mesías que recorre el camino de la humildad y de la mansedumbre, y no un Mesías justiciero, como parecía insinuarlo Juan Bautista.
un Mesías que no responde a la violencia con la misma violencia, sino que sigue amando incluso cuando la maldad de la gente lo condena a una muerte en la cruz. Es el escándalo en el Evangelio de la misericordia de Jesús que los fariseos nunca consiguieron entender. Preferían un Dios de la justicia estricta, a un Dios del perdón, a un Dios comprensivo, a un Dios que rescatara la vida de las personas en lugar de aplicarles únicamente el librito de la ley. En este mismo sentido, la misma cruz de Cristo también se convierte en un escándalo, porque es el camino el camino de Jesús que los discípulos difícilmente comprenden. Los discípulos de Maús van a decir: esperábamos la liberación. Tenían otras expectativas. Y la muerte de Jesús los escandaliza. Y por eso se devuelven a su aldea de Maús. Que la cruz sea un escándalo lo va a decir también el mismo Pablo en 1 Corintios 1:23. La cruz es escándalo. Y bueno, habiendo hecho esta anotación realista de que los escándalos son inevitables, y vemos que son de diverso tipo, inclusive el mismo Evangelio y Jesús son escandalosos, Jesús ahora entonces procede a dar la enseñanza central. La vemos en el versículo 3. Tengan cuidado de ustedes mismos, porque siempre habrá escándalos. Tengan cuidado de ustedes mismos. Revísense interiormente. Cuando Jesús dice ustedes mismos, revísense ustedes mismos, está haciendo una advertencia que curiosamente aquí está dirigida no al mundo en general, a los escándalos del mundo en general, sino a los mismos discípulos y a la comunidad como un todo, a cada uno de nosotros. Damos escándalo a los pequeños, a los que no tienen todavía una fe madura, sólida, a la gente que creyó en lo que dijimos, que confió en nosotros, pero después de un tiempo se dan cuenta de que nosotros no vivimos lo que predicamos y descubren nuestra inconsistencia. Hemos sido enviados como testigos, pero a veces damos antitestimonio. Eso es una piedra de tropiezo. Ese es un escándalo que aparta a la gente o la arrastra hacia el mal, porque se convierte en un mal ejemplo y pensamos a los demás de que todo está permitido. Hacemos pensar eso. Y es por esta razón por la que se requiere de una gran vigilancia. Eso es lo que Jesús dice. Vigílense a ustedes mismos, revísense a ustedes mismos. Una gran vigilancia sobre nuestra boca, sobre lo que decimos, sobre nuestras acciones, sobre cada cosa que hacemos, pero ante todo, sobre nuestro corazón. Pasemos ahora al segundo tema. El segundo tema tratado en estos versículos es el del perdón, el tema del perdón. Y atención, no se trata aquí de la práctica del perdón en la comunidad cristiana, como hemos visto en otras ocasiones. Se trata del perdón que cada persona está llamada a dar a quien se lo solicite. Jesús lo dice claramente, sigamos leyendo el texto, y a quien venga a pedirte perdón, a quien te diga perdóname, no le digas que no, no se lo niegues. ¿Cómo reaccionar? Aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo reaccionar ante las ofensas, ante el daño que una persona nos hace? ¿Cómo recibir a una persona que viene llorando a pedirme perdón cuando esa persona me ha hecho tanto mal? Y de nuevo Jesús es concreto. Jesús exhorta ante todo a corregir,
Atención con esto. Si tu hermano te pide perdón, dice Jesús, primero, corrígelo. Corrígelo. El mal, esto quiere decir que el mal no debe ser callado, no debe ser silenciado, no debe ser ignorado, porque de lo contrario nos convertiríamos en cómplices y contribuiríamos al crecimiento del mal, a la propagación de los escándalos. Miren la conexión con el tema anterior. Y el arte de la corrección fraterna no es fácil. Yo sé que están pensando eso. Padre, esto no es fácil, esto es difícil. Pues sí, es difícil, muy difícil. Porque requiere del saber encontrar el momento preciso, estar con la persona precisa y sobre todo encontrar las palabras precisas que hay que decir en ese momento. A veces decimos las cosas en el lugar equivocado, a las personas equivocadas y de la forma equivocada. Pero lo tercero hay que subrayarlo, encontrar las palabras precisas. Una forma de comunicarnos y de expresar las cosas que sean sinceras y verdaderas. Decir palabras sinceras y verdaderas, palabras que sepan conjugar el rigor con el amor, la objetividad con la comprensión, palabras que sepan infundir al mismo tiempo el temor, el respeto a Dios, con la esperanza de la conversión. Y el primero en vivir esto debe ser aquel que corrige a otro. Más difícil todavía es perdonar con todo el corazón. Perdona de corazón. Perdonar de corazón quiere decir sanando el interior de las heridas, limpiando nuestro interior de los resentimientos que quedan ahí navegando, acumulándose como una nata dentro de nosotros. Mis queridos amigos, perdonar no es olvidar. Perdonar no es poner un manto negro sobre la ofensa para decir, aquí no ha pasado nada. No, sí ha pasado, sí ha pasado. Jesús no pide olvidar el mal recibido. Es que no es posible. Y no solo eso, puede ser muy dañino. Puede ser muy dañino porque el olvido hace que el mal sufrido se enquiste en nuestras profundidades y siga actuando en el inconsciente. El perdón requiere en primer lugar que uno reconozca con honestidad que ha sido golpeado y herido por una agresión de palabra o de acción o de actitud. Reconocerlo, admitirlo, no esconderlo, no hacer como los gaticos que echan arena sobre aquello para taparlo, o hacer como el avestruz que piensa que metiendo la cabeza en la tierra no hay ningún peligro. No es así como funciona. Aunque tampoco Jesús está diciendo que tengamos que estar todo el tiempo volviendo sobre lo mismo. No, se trata de un camino de sanación, un camino de recuperación, dar un paso hacia adelante. Y entonces, ¿cuál es ese nuevo paso? Sobre este mal que hemos sufrido, el segundo paso es, con Jesús y en Jesús, ofrecerle al otro generosamente, gratuitamente, el gran regalo de darle el chance de poder reiniciar una relación de amor con nosotros. El perdón es un regalo. Y digo un regalo porque la misma palabra perdón, en su etimología, ¿saben de dónde viene la palabra perdón? En su etimología proviene de dos palabras. Perdón es una palabra compuesta, viene de hiper, que significa grande, sobrado, hiper, una cosa hiper grande, y dono, don. Hiperdón, el hiperdón. ¿De dónde viene la palabra perdón?
Por lo tanto, es algo dado con grandeza. El término quiere decir entonces regalo, un gran regalo. Perdonar es dar un gran regalo. Claro está, no podemos forzarlo. Nadie está obligado a regalar. Es algo que proviene de la generosidad, de un impulso interior. Y toda relación, no podemos forzarlo porque toda relación es a dos. Y puede ocurrir que cuando uno quiere, el otro no quiere. Cuando uno está preparado, el otro todavía no. Y no se puede. Por eso es que este perdón, que es un regalo, es también un camino que hay que recorrer con paciencia, paso a paso. Pero sobre todo un camino que se hace con decisión, con buena voluntad y con sucesivas invitaciones. Si no funciona la primera, pues a la segunda, a la tercera y poco a poco. El hecho es que Jesús enseña que el perdón siempre, siempre es posible. La reconciliación hay que desearla. La reconciliación hay que buscarla por ambas partes. Y no podemos obligar al otro a dar pasos de reconciliación si todavía no quiere o si nunca quiere. De todas maneras, el perdón es una construcción, es un trabajo hecho de constancia. Por eso dice Jesús, si 7 veces al día viene a decirte perdóname, lo perdonarás. 7 veces al día. No es como en Mateo, el famoso texto de Mateo en el capítulo 18, que lo conocemos bien. ¿Cuántas veces tengo que perdonar?, pregunta Pedro, y Jesús le dice 70 veces 7. Esta versión de Lucas lo dice de una manera diferente. Dice 7 veces al día, en un solo día. El número 7, recordémoslo, es un número que en el universo simbólico bíblico indica cumplimiento. Por eso podríamos decir también lo perfecto y lo que se hace de una manera continua y total. Por eso podríamos traducir la frase un número infinito de veces. Como quien dice, hazlo sin cansarte. Bueno, pero si uno se cansa, ¿cómo hace? Ahí va a venir la tercera lección. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Otra vez, no es fácil. Y no lo es porque uno se cansa. Y si uno se cansa es porque requiere de algo más. Y quizás sea por esto que Jesús, paso siguiente, nos da la tercera lección. A continuación de la enseñanza sobre el perdón, Jesús responde a la petición de los discípulos que le piden al Maestro, aumentanos la fe, dice el versículo 6. Maestro, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Pues sí, la tarea que el Señor nos pone hoy a sus discípulos requiere el estar dotado de un ingrediente fundamental, imprescindible. Un ingrediente que es ante todo una actitud, que es una riqueza interna que nos da una nueva capacidad. Se trata de la fe. La ve a ver, cuando no conseguimos perdonar o cuando escandalizamos a otros, aquí ya lo digo negativamente, es porque o se nos evaporó la fe, se nos olvidó la fe, se nos evaporó, o la petrificamos, la volvimos, dejó de ser algo vital, ya no es la semilla que crece, es una roca, una piedra, o una simple etiqueta reducida a un sentimiento religioso. Hay que pedir la fe. Cuando no podemos proceder en el perdón o nos portamos mal dando mal ejemplo es porque necesitamos fe. Y esta es la tarea que Jesús nos pone. Podríamos pensar que la capacidad de perdonar a quienes pecan contra nosotros 7 veces al día, tantas veces de seguido, es solo característica de gente que esté dotada de una fe extraordinaria. Esto solo lo puede hacer un santo. No. Jesús nos recuerda hoy que basta con una fe del tamaño de un granito de mostaza. Eso es todo lo que te pide. No te pide una fe monumental.
Lo que te pide es una fe como del tamaño de una semillita de mostaza. Jesús dice que basta con una pizca de fe para que estemos capacitados para llevar a cabo obras extraordinarias. Y Jesús lo ilustra con el ejemplo paradójico de una morera, una planta de moras, que obedece a la orden de arrojarse en el mar. Es claramente un ejemplo. Y la morera que habría que mover es nuestra incapacidad de perdonar. Una pizca de fe es suficiente para vencer el mal con el bien. Si tuvieran fe como un granito de mostaza. Tiene razón el maestro cuando habla así. Una onza, un gramo, un granito, una semillita sería suficiente. Nos ayudaría a no escandalizar a los pequeños que buscan la belleza y la luz del Evangelio, pero que luego se tropiezan con nuestras descorazonadas, nuestros malos ejemplos, nuestras querellas de sacristía, con nosotros mismos cuando nos volvemos testigos opacos y poco creíbles del maravilloso rostro de Dios. Cuando damos mal ejemplo y cuando nos cuesta perdonar, que es el otro mal ejemplo, el no querer perdonar, quiere decir que nos falta fe. Un poquito de fe nada más nos ayudaría a vivir como hijos del perdón, siempre dispuestos a dar ese perdón que llena nuestro corazón y que es capaz de cambiar el rostro del mundo, de la humanidad entera. Bastaría con remover esas piedras, esas rocas que nos impiden amar y que se vuelven en piedra de tropiezo que hacen caer a otros. Esas rocas que son sentimientos de culpa, que son objeciones, que son el pero, que son las vueltas que le damos en la cabeza a los problemas. Y deberíamos dedicarnos más bien a plantar moreras en el mar. Solo necesitamos de una pizca de fe. Una pizca de fe, Maestro Jesús, es lo que te pedimos hoy. Aumentanos la fe. Necesitamos confiar en ti, en tu palabra que nos hace crecer, en el reino que habita entre nosotros, aunque nos cueste verlo y reconocerlo. Eso, querido Maestro Jesús, sería suficiente para nosotros, pero no lo encontramos. Nos engañamos a nosotros mismos, que estamos en camino, nosotros que conocemos tu Evangelio, que te amamos, pero luego nos quedamos cortos. Y nosotros, en este día, Maestro, conscientes de nuestra fragilidad, te suplicamos, danos ese poquito de fe. Señor, aumentanos la fe. Quiero desearles a todos un feliz día, una provechosa semana, pero invitándolos en primer lugar a que volvamos sobre este texto de Lucas 17, 1 al 6, y ahora cada uno recójase, como lo haré yo enseguida, personalmente en oración, para que el Señor nos diga lo que nos quiera decir. Los invito a que lo hagamos. El día hoy ha amanecido muy bonito en Bogotá, que el Señor nos siga regalando días preciosos y que la luz del Evangelio brille en nuestro corazón. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, feliz día y provechosa semana.